correcto. Ahora, en el ejercicio que hicimos también había un momento libre y supuestamente estaba en un punto distinto al que trasladamos todas las fuerzas. Los momentos no se tienen que trasladar para generar el sistema equivalente. Vos dijiste un momento libre. Claro, Con el concepto de libre estás diciendo que en tanto y en cuanto respete módulo, dirección y sentido, es un vector de las tres clasificaciones, libre, axil o aplicado, era el carácter del libre, generaba el mismo efecto utilizando cualquier recta de acción. Tenían que ser paralelas entre sí para respetar módulo, dirección y sentido, pero aplicado en cualquier punto daba el mismo efecto. excelente, gracias. No, por favor. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos reducir este sistema de fuerzas encontrando un sistema equivalente, reducimos este sistema de fuerzas, buscando un sistema equivalente y lo habíamos alcanzado, digamos, para mostrar dos expresiones que representen este problema, dijimos, yo podía encontrar una fuerza tal que esa fuerza era fácilmente explicable a través de la suma vectorial de todas las fuerzas P sub I. ¿Cuál era la condición para poder sumar vectores que concurran a un punto? Producto de ello, este era uno de los términos. Y el otro de los términos en juego aparecía cuando analizaba los momentos resultantes de reducción. Al punto C. ¿Qué tenía de particular este? Dice, bueno, en base a lo que vimos antes, yo tenía que mudar las fuerzas. Las fuerzas iban desde I igual 1 hasta N, y acá parecía que para mudarlas hacía aparecer al mudarlos los amados pares de traslación, es decir, aparecía P sub I genéricamente expresado, multiplicado vectorialmente por el centro de reducción, un punto cualquiera de la recta de acción de cada una de las fuerzas intervinientes. A lo que le podía sumar, como su nombre lo indica, los pares libres que estuviesen dentro del sistema. Y entonces acá me permitía sumar los pares libres del sistema. Y esta era la segunda expresión de trabajo con la cual a nosotros nos interesa trabajar. Cuando vimos este proceso, nos preguntamos, si yo cambio el centro de reducción, ¿alguno de estos dos términos se mantiene constante? Y fue ahí cuando descubrimos que este término, la resultante de reducción, conservaba su valor, módulo y dirección, porque es conservar un vector, y aparecía este término llamado el invariante vectorial, cosa que no podíamos replicar con el momento resultante, pero sí se pudo descubrir que había un término que llamamos invariante escalar, y como su nombre lo indica, es un escalar, que ese escalar es el producto de dos vectores, multiplicar este vector, pero ahora este es un producto escalar. Dice, tengo que multiplicar uno por el otro, pero escalarmente, y acá aparece el momento resultante de reducción AC, que es otro vector. ¿Qué significaba esto? Bueno, una interpretación podía ser la siguiente, decir, bueno, si este era el centro de reducción y yo tenía, tal cual lo que estaba acá, una resultante de reducción, dice, yo tenía una resultante de reducción como esta. Y tenía un momento resultante de reducción
como lo que no cambia es el vector resultante, yo lo que voy a hacer es proyectar el momento resultante de reducción, que depende sí o sí de qué punto C yo tome. Dice, según qué punto C me cambia. Dice, entonces, si yo me permito proyectar sobre la dirección de la resultante, ese sería el producto escalar. Este valor que aparece reflejado acá, lo indicamos con este sobresalto. Vamos a cambiar el color, uno más intenso. La proyección, este valor, proyectando el momento resultante sobre la resultante, me daba lo que llamaba el invariante escalar. Entonces dice, no lo terminé de entender muy bien. Mire, es que no tiene mucha importancia el invariante escalar. Podríamos vivir sin él totalmente y ser totalmente felices. Profe, perdón, yo tenía entendido que se proyectaba al revés. ¿Puede ser? Puede ser. En realidad vos proyectás este sobre este. O sea, vos proyectás sobre la resultante. Porque hay otros términos que utilizan esto. Y dice, en vez de hablar de este invariante, hablan de este. Pero quiero, por favor, hacer hincapié en la poca importancia que tiene este concepto. Si vos querés proyectar esto, como el término que no cambia es la resultante, porque no cambia ni en dirección, no cambia, en módulo no cambia, este término sería esto que acabo de escribir al dividir por la resultante, estaría planteando el versor de la dirección de la resultante de reducción multiplicado por el momento resultante de reducción respecto del punto C, con lo cual lo que estás hablando es de la proyección del momento en la dirección, ya ni siquiera en la resultante, en la dirección de la resultante. Pero ¿por qué digo que no tiene mucha importancia? Porque es una herramienta para ayudarnos a pensar. El invariante escalar, dice, va a ser distinto de cero para los casos generales. Es decir, ¿qué es un caso general? Un caso general sería que al reducir me aparezca una resultante de reducción distinta de cero, punto y coma, un momento resultante de reducción respecto de un punto cualquiera distinto de cero. Pero ahora lo que quizás tiene más interés es al revés, plantear cuándo da cero. O sea, ¿qué número da? No importa, solo importa si es cero distinto de. Porque fíjense, acá se presentan muchos más casos. Se podría presentar el caso de una fuerza. O sea, el sistema reduce a una fuerza. ¿Por qué? Porque aparece que la resultante de reducción es distinto de cero, pero el momento es cero. Un par. Claro, sería la contraria. Perdón, Mario, Sí. quizás una aclaración. Chicos, ¿se acuerdan otra forma de escribir el producto escalar de dos vectores? De álgebra estoy hablando. ¿Con coseno o con Con seno? los módulos y el coseno. Correcto. Módulo de las fuerzas, módulo del momento, por el coseno del ángulo que forman entre ellos. No, pero listo. Ya está, Mario. Era para mí. Bueno. Esta es la resultante de reducción y ahora lo que dice es que este es cero. Fíjense que si voy tomando lo que acaba de contarnos Iñaki, ahora, este es distinto de cero. Pero claro, los productos me dan cero.
porque no tengo otra chance. Pero habría otro caso más en los cuales se puede reducir a una única fuerza. Una fuerza. Pero acá es importante aclarar que esta fuerza pasa desplazada respecto del punto C. Ahora lo vemos en este caso. Se puede reducir a una fuerza desplazada de C. Y observen, traten de pensar conmigo, Iñaki casi nos dio la punta de esto. Estuvo a punto de spoilear la película, pero no lo logró. Pero dijo, podría haber estas dos cosas. Y ahora recuerden que los invitamos a pensar, ¿qué caso podría darse? ¿En qué caso podría haber resultante? Podría haber momento resultante y el invariante escalar dar cero. Si el seno entre ambos vale 0 O sea, y tienen la misma dirección. Por coseno. ¿No sería si son perpendiculares? pero espera. ¿Qué es el invariante escalar? ¿Qué es el invariante escalar? Repasemos. Ahora expresado, dice, es el módulo de este. Siguiendo lo que planteó Iñaki, por el módulo de este. Y ahora la pregunta es, por El coseno del ángulo entre los dos. el coseno del ángulo entre los dos. Porque Entonces, en definitiva, ¿qué es que mostró Mario en el dibujo más arriba? ¿Qué estoy calculando? Es la proyección. Claro. ¿y cuándo la proyección valdría cero y existiesen los dos? Cuando son Están sobre perpendiculares. la misma recta. O cuando son perpendiculares. Cuando son perpendiculares, cuando la resultante de reducción es perpendicular al momento resultante de reducción. ¿Es un caso importantísimo? No. El que verdaderamente importa es el cuarto, pero no me lo acuerdo, pero por ahí ustedes son capaces de deducir, perdón. Hay un cuarto caso que es fundamental, porque toda la materia se refiere a esa palabra que vamos a escribir acá. Hay un cuarto caso. ¿Cuál? Cuando está en equilibrio, Bien, ¿y eso qué significa? que la resultante de reducción es 0, perdón, sí es 0, y el momento también. Bien. Usted no había visto la película, ¿no? Tal vez. Porque me parece que había visto la película. Este es el caso que más nos interesa. Ese es el que nos va a ser de mayor interés. Por las dudas, repasemos un poquito el tercer caso que es el caso que, bueno, que uno dice, no lo llego a ver bien, cuando usted dice que podría dar una fuerza desplazada. Dice, imagínese que usted tuviese una fuerza, bueno, ya que te querés dibujar así, este es el punto C y tengo una fuerza por acá. La fuerza está contenida en el plano dibujado y el par es perpendicular. El par no es más que una cupla. Acá está el momento resultante de reducción al punto C. Y esto es perpendicular. Es perpendicular al plano pi. ¿Alguien tiene dudas?
Pero fíjense que si eso es cierto, yo podría intentar hacer un artilugio a ver si lo logro resolver. Y dice, ¿qué pasa si dejo la fuerza C acá? Y se me ocurre plantear ese par acá. Dice, voy a plantear el par. Fíjense para qué lado gira. Dice, mire, gira para acá una y gira para acá otra. Y este brazo es el brazo de palanca entre estos dos. Pero la única particularidad que voy a adoptar es que esta sea la resultante de reducción y esta sea la resultante de reducción. Les pregunto, ¿aceptan que yo ponga acá equivalente? Sí. ¿Aceptan? Quiere decir que ¿sí? Sí. ¿Se entendió? O sea, la única condición que establecí es que el módulo resultante de reducción a C en módulo tiene que darme igual a la resultante de reducción vector por D. Con lo cual, de ahí podría despejar qué D es el que tengo que manejar para que la cupla sea equivalente a la anterior. Y ahora, como es una cupla libre, lo que voy a hacer es rotarla. Y entonces dibujo un planito por acá abajo, ese planito lo sigo dibujando, y ahí aparece otra vez ese planito, ahí está, y dice, por acá estaba C, que es el C donde siempre está apareciendo, acá está la resultante de reducción, pero a mí se me ocurre que ahora me convendría rotar de modo tal de que me aparezca uno de los términos de la resultante de reducción acá, como es libre, y la otra separada, un brazo D, y me aparece la resultante de reducción acá. Y díganme si ustedes están de acuerdo que yo le ponga equivalente acá. Sí, ¿no? Sí, Lo acomodé. sí. Sí, bien. Entonces yo podría finalmente presentar una cuarta lámina que diga que esa cuarta lámina es esta que está acá. Ay, ahora no te hiciste planito rombo. A ver, vamos de nuevo. Volver atrás. A ver, ¿por qué no te hiciste el rombito? Por ahí estabas afuera de rango. Ahí. Dice, bueno, entonces lo que podría hacer es ahora decir, bueno, tengo un sistema de efecto nulo. Con lo cual, si tengo un sistema de efecto nulo, me quedó el punto C por acá. Y finalmente saco ese sistema de efecto nulo y me queda la resultante de reducción que aparece desplazada respecto del punto C una distancia D. Y seguramente que aceptarán que estos dos sistemas son equivalentes y por ende estos también son equivalentes. Y fíjense lo que habíamos dicho, que el tercer caso tenía la particularidad de dar una fuerza, pero desplazada de C. Una fuerza desplazada de C. Vuelvo. Salvo que haya una duda ahí, que hay algo que no entendí. ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí o no? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, decíamos que lo que nos interesaba era plantear un sistema en equilibrio. Lo que podríamos hacer es, nosotros dijimos que dos sistemas equivalentes podríamos poner, son dos sistemas que generan el mismo efecto. Sí, creo que se entiende. Dice, son equivalentes en tanto y en cuanto el efecto que genere. Ya sea que aplique el 1 o el 2, me da lo mismo. Y ahora, cuando hablo de
un sistema en equilibrio, digo, bueno, un sistema está en equilibrio ¿qué efecto provoca un sistema en equilibrio en el cuerpo? ¿Ninguno? Ninguno. Bien. Que no se traslada, ¿no es? Perdón, no le escuché. Disculpe. Que no se traslada. Que de ahí no tengo tanta certeza que no se traslada, porque fíjese que si está en movimiento, Sí, tienes razón. Que no tenga aceleración. eso. O sea, lo que está bien, el concepto no es que usted dice, lo que podría decir es que el cuerpo permanece en el estado de movimiento en que se encuentra. Recuerden, a nosotros que los cuerpos se nos mueva no es precisamente lo que buscamos. Nosotros buscamos fundamentalmente los cuerpos que no se mueven. Por ende, acá lo que nos interesa es que aparezcan este efecto de acciones y reacciones que entre sí definan que el sistema no puede desplazarse. A ver, yo tengo un cuerpo, cualquiera. Si yo a ese cuerpo le aplico un conjunto de acciones, P sub I, y un conjunto de pares, cualquiera, M sub J, y obtengo que la resultante de reducción es igual a 0, quiere decir que yo podría pensar que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en la dirección del eje X es 0. Podría decir lo mismo que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en la dirección del eje Y. Si quiere le agregamos desde Y igual 1 hasta N, y acá le ponemos dFI en X, dFI, corrijo para que quede más prolijo, porque me quedo desprolijo, dFI en Y, y esto es igual a 0, desde Y igual 1 hasta N. Y la sumatoria, desde Y igual 1 hasta N, de los FI en Z. ¿Qué quiere decir? Y que cuando calculo la resultante en X me da 0, cuando calculo la resultante en Y me da 0, y cuando calculo la resultante en Z también me da 0. Ahora, si eso lo miro desde el punto de vista de los pares, yo digo, bueno, entonces el momento resultante de reducción respecto de un punto C tiene que tener un correlato con lo que vimos antes. Ahora, lo que podría decir claramente es que, para no escribir toda la expresión, podría decir, bueno, el momento resultante respecto de ese punto C en la dirección X tiene que ser 0. El momento resultante respecto de C en la dirección Y tiene que ser 0. Y el momento resultante respecto de C en la dirección Z tiene que ser 0. O sea, sumatoria de momentos respecto del eje X tiene que ser 0, sumatoria de momentos respecto del eje Y tiene que ser 0, sumatoria de momentos respecto del eje Z tiene que ser 0. Y acá lo que podría decir, ¿con cuántas ecuaciones
yo aseguro un sistema está equilibrado? Con 6. Dice 6 ecuaciones. Ecuaciones de equilibrio. Perfecto. Este es el caso general. Y ahora, bueno, y ahora vamos a empezar a ver los particulares. Por ejemplo, si no hay dudas, ¿se entendió? No hay ninguna cosa extraña. Digo, para que la resultante de 0 tiene que dar en X, en Y, en Z. Para que el momento de 0 tiene que dar en X, en Y, en Z. Son 6 ecuaciones que tienen que darme nulo. Ahora, veamos un caso particular. Y van a ver por qué se empieza a ser particular. Dice, primer caso. Este es un sistema espacial. Quiere decir que va a haber sistemas que no van a ser espaciales. Concurrentes. A ver si se entiende. Dice, en un sistema espacial concurrente, que es un caso particular. Yo pongo la terna otra vez. Dice, tengo una terna como esta. Miren, acá está mi terna. Este es el eje Z, este es el eje X y este es el eje Y. Tengo mi terna referencial. Resulta ser que por este punto pasa P sub 1. Por este punto pasa P sub 2. Por este punto, para hacerlo genérico, todas pasan por ahí. Pasa P sub I. Es un sistema de fuerzas que están a lo largo del espacio, abarcando todo el espacio, pero tienen la particularidad de que pasan todas por A. O si quieren, todas por el centro de reducción. Se ve que concurren a este espacial concurrente, se lo suele llamar a un punto propio. Agrego. Acá. No quiere. Bueno, acá afuera. A un punto propio. Pregunto, ya que estábamos siempre mezclando un poquito de fuerzas y pares, ¿podría agregarle algún parcito para que tenga más sabor? Tiene que tener la particularidad de que todas las fuerzas pasen por A o por C, como les guste llamarlo. Y la pregunta es, ¿puedo yo agregar algún par libre? No, porque no habría distancia. No, porque no tengo distancia. ¿Qué quiso decir con que no tengo distancia? Porque si el par, si yo tenía que poner un par, tendría que poner una fuerza. Pero esa fuerza pasaría con el punto A. No hay desplazamiento. No puede meterse con el desplazamiento por ahora, pero tomando lo que dijo el caballero, si yo no le entendí mal, él dijo algo, a ver si yo interpreté. Él me dijo, mire, si usted pone un par cualquiera, ¿no? Un par M. Supongamos que ese par M es perpendicular a este plano. Quiere decir que si el par es perpendicular al plano, yo también podría trabajar, en vez de trabajarlo así, otra forma equivalente, y ya aprendí el concepto de equivalente, equivalentes que son igual, equivalente a esto, sería trabajar con un conjunto de dos fuerzas llamadas P y P, separadas D. Con una sola condición, que sería que M en módulo va a ser igual a P por D. En módulo. ¿Se entendió esto? Puedo aplicar un par, pero si aplico ese par también lo puedo pensar como dos fuerzas que están
perpendiculares a la dirección de la recta de acción del momento y contenidos en un plano genérico cualquiera. Lo puedo poner para arriba, para abajo, para donde quiera, lo puedo subir y bajar, pero me dan dos fuerzas opuestas. Entonces yo digo, a ver, y si yo juego con estas dos fuerzas, ya que estoy en este caso en un sistema espacial, tratemos de ver si eso es compatible con... Recuerden que estoy tratando de armarme un caso particular. Entonces, si es particular, tengo que respetar la particularidad que tiene. Si no la respeto, bueno, me voy al caso general. Pero si quiero respetar el particular decía que tenía una P1 por acá. Ustedes díganme dónde se pierden, ¿eh? Una P sub 2 por acá, porque no son conceptos raros, son conceptos amigables, que de más o menos lograr yo transmitirlos con claridad, ustedes lo deberían entender. P sub I, y ahora vengo y le agrego el par. Y dice, pero espere. Ese par, si usted tira la fuerza P por acá, pero espere, ya entendí porque usted me dice que esto, porque ahora me tendría que separar una distancia D por acá y poner esta fuerza P por acá. Claro que al ponerla esta P por acá, esta P, para respetar con este brazo de palanca D, resulta ser que esta fuerza, esta que tengo por acá, no pasa por este punto que era el punto que nos interesaba, C igual a A. No pasa. Porque ponga el par que yo ponga, siempre lo puedo descomponer en dos fuerzas iguales y contrarias, pero una la hago pasar. Como es libre, la roto hasta que la haga coincidir. Sí, pero la otra no hay manera de hacerla entrar en el mismo punto porque no habría brazo de distancia, que fue lo que mencionó el alumno. Con lo cual, no hay pares libres, dice, no hay pares libres. No puede haber pares libres, no hay pares libres. Y ahora les hago una pregunta más. ¿Hay pares de traslación? ¿Hace falta trasladarlos para poder sumarlos? Y la respuesta es no hay pares de traslación, no necesito trasladar. ¿Se entiende por qué no hay pares de libres? Y se entiende por qué no hay pares de traslación. Yo no necesito trasladarlas porque todas pasan por el punto. ¿A qué se reduce este sistema? ¿Cuál es la expresión mínima equivalente de este sistema de P1, P2, PI? Una resultante. Correcto, dijo la Susana. Dice, aparece una única resultante. No sé, no tengo idea para dónde da. Pero tengo una resultante. Y ese sistema es un sistema equivalente, dice, por acá, que es el punto C, aparece una resultante de reducción. Y si eso es cierto, este sistema es equivalente a este sistema. Y ahora les pregunto, si yo buscase que este sistema esté en equilibrio, ¿con cuántas ecuaciones aseguraría el equilibrio del sistema? Con 3. ¿Con 3? Con 3. ¿Por qué? Dice, para asegurar el equilibrio, o sea, para plantear el equilibrio, ponemos, para plantear el equilibrio, necesito 3 ecuaciones. Claro, necesito 3 ecuaciones porque voy a necesitar sumatoria de fuerzas en X igual 0.
sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Cuánto vale el invariante escalar? 0. No tengo momento, tiene que dar 0. ¿Dudas? ¿Se entendió el primer planteo? Yo tengo una duda. No entendí por qué no hay pares de traslación. Porque vos las trasladabas las fuerzas para poder hacerlas pasar todas por un punto y poder sumarlas. Pero si ya de movida pasan por el punto, ¿para qué las vas a trasladar? Bien, perfecto, gracias. El punto por donde pasan todas. Lo adoptás como centro de reducción, encontrás que con respecto a ese centro de reducción, que es el punto por donde concurren todas las fuerzas, te define una única fuerza que es la resultante de reducción. Que si te diese que no tiene componente ni en X ni en Y en Z, decís, ah, encima está equilibrado ese sistema. Y bajó de 6 ecuaciones a 3 ecuaciones. ¿Podría darse otro caso? Sí, podría haber otro caso de sistemas espaciales concurrentes. Lo pongo en las dos formas para, por las dudas, alguno no lo llegue a conocer bajo este formato, pero lo podemos presentar en los dos. Dice, el segundo caso que nos vamos a plantear, un segundo caso, es un sistema espacial concurrente, pero en vez de un punto propio a un punto impropio. Cuando hablo de punto impropio hablo de paralelas. Mario, ¿te puedo hacer una consulta? Siempre. Recién le dijiste al compañero que no hay traslación porque ya directamente pasan todas por el mismo punto. Pero esa fuerza que está justamente en rojo, que no pasa por ese punto, ¿qué sucede? Pero bueno, eso fue, tratamos de ver si yo a un sistema de fuerzas particular como este, que fue definido como un sistema espacial concurrente y un punto propio. O sea, tomé un punto y le hice pasar un conjunto de fuerzas. Dije, ¿podría agregarle pares? ¿Podría haber pares libres? Y respetar la condición de caso particular definido acá. Entonces hicimos este análisis. Si yo le agrego un par cualquiera, yo no podría trabajar como dos fuerzas separadas un brazo de palanca. Entonces vengo y digo, si agarro este sistema de dos fuerzas y al sistema original le agregase un par libre, le agrego una acá y otra acá. Resulta ser que una de ellas pasa por el punto de concurrencia, la otra no. Ah, pero espere, si la otra no pasa por el punto de concurrencia, no estoy en este caso particular. Estoy en el caso general. En el particular no puede haber pares. No fui claro. Sí, perfecto, gracias. Pues ahora vas a ver el mismo caso y sí te aparecen pares. Ahora en este caso aparecen pares. ¿Por qué? Porque ahora voy a analizar este caso. Dice, sistemas espaciales concurrentes, un punto impropio. ¿Qué quiere decir? Dice, mire, se da una particularidad. Todas las fuerzas tienen una misma dirección. Para que se vea el ejercicio lo vamos a hacer paralelo a una de las direcciones que tengo acá. Por ejemplo, digo, todas las fuerzas son paralelas a esta, dice. Acá está. Dice, tengo una fuerza P1 por acá. Todas paralelas al Z. Tengo una fuerza P2 por acá. Fíjense que todas son paralelas al Z. Tengo una fuerza P3 por acá. Tengo una fuerza PI por acá. Todas las fuerzas son paralelas entre sí. ¿Es un caso particular? Sí. Y ahora pregunto, ¿podría haber pares? Sí. Sí.
Porque la cupla podría hacerla que la cupla me quede en la dirección del eje Z. Ahora pregunto, ¿y qué dirección tendría que tener esa cupla? ¿Cualquiera? Perpendicular. A las fuerzas. Al eje Z. Espera, uno por vez, perpendicular a la niña. ¿A? ¿El eje Z? Perpendicular al eje Z. Bien, dale. Otro, perfecto lo que dijiste. Hay una forma un poco más precisa de definirlo, pero dale. Dale, otro. ¿Podría ser perpendicular a las fuerzas? Perpendicular a las fuerzas y perpendicular al eje Z es lo mismo conceptualmente. Perpendicular al plano XY, puede ser. ZI. Paralelo al plano XY. Paralelo al plano XY. Esa todavía es más precisa. O sea, ella lo que dijo es, si hay una cupla y esa cupla se da en un plano paralelo al XY, dice, yo puedo descomponer esta cupla, ella lo vio acá, dice, pienso en un paralelo, ni siquiera lo metió en el plano XY, sino en un paralelo al XY, pero tiene que estar contenido en ese plano XY, y vio un par por acá, ahí lo vio, así, mirá. Fíjense que tiene exactamente la dirección X, Y. No tiene componente en Z, no. ¿Por qué lo ve así? Porque dice, porque yo con eso de la equivalencia lo vi clarito cuando usted dijo esto, yo me cuento la película, me la respondo y me digo que todos me siguieron y me hago feliz con eso. Este es el eje X, este es el eje Y. Y dice, cuando lo descompongo, siempre a esta cupla la puedo pensar como perpendicular, dice. Sí, claro. Dice, en terna izquierda, acá aparece una y acá aparece la otra. ¿Cuál va hacia arriba y cuál va hacia abajo? ¿La de más atrás o la de más adelante? Vamos, la mano, hay que hacer girar la mano para ver cómo aparece el M, porque tengo que aprender esto de la mano. La del fondo va para arriba. La del fondo va para arriba y la otra va para abajo. Y este brazo de palanca es D. Y alguien podría decir, sí, está fenómeno, pero ese mismo par yo lo podría haber dibujado en otra dirección y también hubiese dado la misma cupla. Sí, claro. Sí, usted lo puede dibujar en la dirección que usted se le dé la gana. Pero lo que es cierto es que como este vector pertenece al plano XY, usted siempre puede descomponer en una cupla que acompaña la dirección de las paralelas. ¿Se entendió? Usted este mismo vector M también lo podría haber dibujado en otra dirección, tal que le dé, porque miren, si ese vector M usted lo dibuja así, y esta distancia vuelve a ser D, tal que, ya lo escribí esto, tal que el M en módulo sea igual a P en módulo por D, en módulo y en módulo, sí, lo puede hacer. Nadie dice que no. Sí, lo puede dibujar en otra posición. Pero también es cierto que usted puede hacer que esa cupla acompañe la dirección de análisis. Sí. A mí no me interesa esta posición, pero esta sí. En tanto y en cuanto yo le agregue pares por acá
que tengan la composición de estar en la dirección del MZ, del XY, perdón, yo los puedo sumar. Cualquier par que esté en esa dirección. Por ejemplo, este tiene la dirección de Y. Y este, para que se vea, tiene la dirección de Z, de X. Analicemos juntos. Si yo le pongo estos 3 pares y tengo estas 4 fuerzas o más, ¿no? O sea, escribo para que quede claro. Al revés de antes. Ahora, puede haber pares libres que estén contenidos de los vectores estén contenidos en planos perpendiculares a la dirección de las fuerzas. Se siente como golpeó al escribir, ¿no? Porque el otro día escuché la grabación y sentía que tac, 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 a la dirección de la fuerza. Pero me parece que queda ordenado cuando lo escribo, más que cuando escribo con texto a mano, que no sale con tanta prolijidad. ¿Se entiende? Puede haber pares. Pero ahora la pregunta del millón. Acá me lo hice antes. Si yo quiero plantear el equilibrio, ¿cuántas ecuaciones necesito? 5. Bueno, para plantear el equilibrio necesito 5. Pero no te me vayas, no te enojes. Total, no sé quién sos. Plantear el equilibrio. Necesito 5 ecuaciones. Perdón, profe, ¿cómo sabe que se necesita 5? No sé, yo no lo sé. Ella me dijo que pusiese 5. Yo no me hago responsable de lo que diga una alumna. Ok. Nah, estoy jugando. Pero ahora vamos a ver. Ella dijo 5 y le invitamos, porque está bien, por lo menos hay alguien que se arriesga. Y cuando se arriesga está pensando. Entonces, si hay alguien que quiera decir no es 5, bueno, que salte y lo diga. Y yo corrijo, total, corregir puedo corregir. Pero, si nadie se anima, ¿cuáles son las 5 que necesito? Perdón, ¿no son 3? No son 3. Bueno, ¿cuáles son las 3 o las 5? Profe. Bueno, está bien, disculpa, se me trabó por internet, anda primero, que hablaste antes. No, entiendo que son, o sea, como el momento tiene componentes en el eje X y en el eje Y, tendrían que ser, o sea, la sumatoria de los momentos en el eje X, la sumatoria de los momentos en el eje Y igual 0, y como las fuerzas tienen solamente componentes en el eje Z, tendría que ser la sumatoria de las fuerzas en el eje Z y se acabó. Yo estoy de acuerdo con vos, pero no me quiero pelear con la niña que dijo que eran 5. ¿Dejamos 5 o bajamos a 3? ¿Qué te parece? Podríamos bajar a 3. Podríamos bajar a 3. Estoy de acuerdo con vos. Sí, más vale antes que discutir, bajemos a 3 y ¡chao! Pero creo que se entiende que no requiero 5 para asegurar el equilibrio, que con 3 me alcanza, porque como la fuerza se dio de que eran todas paralelas a Z, y los pares estaban contenidos en planos XY, con sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y, sumatoria de fuerzas en Z, y ya me da equilibrio. Pero pregunto, ¿y el invariante escalar cuánto vale? 0. 0. ¿Se va entendiendo lo que voy planteando o no? Son casos particulares.
Sí, profe, yo quería pedirle si podía repetir la dirección, viste, de los pares, porque no me di cuenta cómo ubicarlo. Mira, la señorita planteó que fue deduciendo, ¿no? Pero dijo, para que haya pares y que los pares sean compatibles de quedar expresados a través de dos fuerzas, separados un brazo de palanca, pero que se los pueda asociar a la dirección donde el resto de las fuerzas son paralelas, la única posibilidad existente es que los pares estén contenidos en el plano XY. O sea, que no tengan componente en Z. Porque pensá, si el par tuviese componente en Z, o si mejor dicho, el par fuese de la dirección de Z, la cupla aparecería representado en el plano XY, pero si aparece representado en el plano XY, no hay modo de hacer que coincidan con la dirección donde son perpendiculares, paralelas, P1, P2, P3 y PI. No sé si con palabras hice mucho lío. No, eso lo entendí perfecto. El tema de la terna izquierda, viste, la dirección en la que pusiste eso es. La dirección. Mira, si vos agarrás estos dos vectores, estos dos, y ponés la mano izquierda, si vos ponés la mano izquierda acá, a mí me da la sensación de que tu mano izquierda hace así y rota un dedo, viene por acá y rota el otro dedo, viene por acá y rota el otro dedo, y rota el otro dedo, es una mano larga, y aparece ahí dibujada la mano. O sea, el sentido de rotación es este, y por ende el dedo gordo aparece apuntado ahí. ¿Se ve la mano dibujada? No, la mano no la puedo dibujar yo porque vos la ves invertida, por eso es que no uso las manos. Sí, lo entiendo ahí, sí. Y te quedó en la dirección que tenías apuntada anteriormente. Por eso jugamos para ir aprendiendo esto de las manos, porque vas a ver que hoy lo que viste de determinante ya no lo usás. Y voy a decir, pero tan poquito duró, tan efímero fue el determinante. Bueno, te van a decir, úsalo, por la clase que viene, úsalo, pero después tenés que aprender a no usarlo. Entonces, ¿para qué lo explicaron? Porque es el camino para que vos tengas un lugar de referencia. Pero no se asusten, todo va a ser fácilmente comprendido. Todo es como una gran obra de teatro. Se van haciendo como una serie de Netflix, es esto. Ahora vamos a hacer un caso más particular que los anteriores. Vamos a hacer coplanares. Y en los coplanares vamos a empezar con coplanares concurrentes. Y miren qué caso es un coplanar. Un coplanar es que todas las fuerzas estén en un plano. Y entonces le pongo una fuerza P1 contenida en el plano XY. Una fuerza P sub 2 paralela a la dirección de Y porque me gustó. Una fuerza P sub I, pero todas están contenidas en el plano XY. Es más, si quisiese, podría sacarme la dirección de Z y dibujar solo el XY y ver que tengo un P1 apenas inclinado acá. Un P sub 2 que va paralelito. Y un P sub I genérico por acá. Que no le pasa a ningún lado, no tiene nada por ahí. Y ahora, si esto de coplanares, o sea que están todas puestas sobre un plano,
Ah, perdón. Puse coplanares concurrentes y dibujé cualquier cosa. Les pido 1000 disculpas. Tengo que mudarlas. 1000 disculpas. Tengo que volver por el nombre. Si no cambio el nombre, pero ya que lo dejé el nombre, le pongo el nombre ese que está ahí y le dejo ahí. Me equivoqué en el nombre. Pido disculpas, pido disculpas, pido disculpas. Espere, es más fácil cambiar acá. Coplanares. Ahí está. Coplanares. Vuelvo otra vez. No borré nada, le saqué un... Es más fácil. Pues tengo que analizar todos los casos, así que voy a... concurrentes también lo voy a analizar. Y por acá está el PI. Y ahora la pregunta del millón. ¿Se entendió esto? El eje Z está acá. Son fuerzas que están todas en un plano. Yo pregunto, si las fuerzas están contenidas en el plano XY, ¿podría agregarle pares libres? Y seguir siendo un caso particular llamado sistema de fuerzas coplanares. Sí. Ahora Bien. sí, paralelo al eje Z. Muy bien. Sistema, vamos a ponerle el nombre completo, de fuerzas, sistema de fuerzas coplanares. Dice, solo que a usted se le ocurriese dibujar las perpendiculares al plano XY. O sea, mientras que póngale los que usted quiera, pero que tengan la dirección de Z. Para el lado que más le guste, para el lado que más le guste. Acá hay que hacer una adaptación si lo quiero ver solo sobre el plano porque no tengo manera de ver el vector. El vector aparecería como un punto reflejado. Y si veo un punto no sabría para qué lado gira. Entonces lo que hago es hacer una gráfica equivalente que me trate de dar idea de cómo lo podría representar. Dice, lo voy a poner con este. ¿Con qué sentido gira M1? ¿De X a Y o de Y a X? Pongan la mano... De Y a X. De X a Y. No, perdón, de X a Y. De X a Y. Bueno, entonces es fácil saber que el otro, que está acá entre medio de estos dos, dice, este gira al revés. ¿Hace falta que los asocie con algún punto en particular? ¿Qué les parece? ¿O los podría mudar dentro del plano XY en cualquier posición, para arriba, para abajo, para el costado? ¿Puedo rotarlos? ¿Dentro del mismo plano? Sí. Sí, se puede. ¿Por qué? Y me imagino porque en el caso que no se puede es cuando son concurrentes. No. Porque ¿No? son libres. Ahí está. Esa es la palabra clave. Son libres. Y si son libres, provocan el mismo efecto, aplíquelo donde usted lo aplique. Da lo mismo que lo ponga ahí o que agarre y diga, bueno, borro este M1, lo saco de acá y me lo llevo y lo pongo por acá. ¿Da lo mismo? Sí, totalmente. Vamos a dejarlo donde está, pero nada más que para que nos quede ordenado y usted vea que la representación es eso. Ahora, ¿lo podría mudar? Totalmente. Lo puedo mudar porque son libres. Y ahora pregunto, si yo quisiese asegurar el equilibrio, ¿con cuántas ecuaciones aseguraría el equilibrio? Con 3. Sí. 2 de las fuerzas, donde se mantienen los planos, y una para el momento. Planteo el equilibrio con 3 ecuaciones. Pensé que nunca volvieron a 6. Todo aparece con un número más chico que 6.
Planteo el equilibrio con 3 ecuaciones, que eran, según me dijiste, eran sumatoria Dos de fuerzas de fuerza en... y en X, sumatoria de fuerzas en Y, y después sumatoria de momentos en Z. de fuerzas en X, de fuerzas en Y y de momentos en Z. Nos quedan 2 casos más. Los 2 casos más particulares, todavía más particulares que los anteriores. Dice, ¿qué pasa si el sistema es un sistema? Este es el caso 3, 4. Sistema de fuerzas coplanares, y ahora sí podemos hacer concurrentes. Y para el primer caso, a un punto propio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este caso sería más o menos una cosa así. Dice, yo tengo una terna referencial por acá, para que lo vuelvan a ver desde el espacio. Recuerden que todos los casos que son particulares pueden ser trabajados tranquilamente como casos generales. Y deberían dar el equilibrio con 6 ecuaciones. Lo que pasa es que algunas van a ser triviales, porque van a decir que 0 es igual a 0. Y no nos van a aportar mucho, pero no quiere decir que no lo podría hacer. Dice, ¿y qué pasa si ahora todas las fuerzas, P1, P sub 2, P sub 3, P sub I, pasan por un punto? O sea, si lo dibujo acá, lo que podría decir que si este es X y este es Y, y acá pongo ese punto de dibujo, tengo una fuerza P1 por acá. La pregunta del millón. ¿Puede haber pares? No. No. ¿Alguien no ve que no puede haber pares? Dice, no puede haber pares libres. Quiere decir que... Porque, si... perdón, profe, ¿porque tienen que pasar por el punto? No, porque cualquier par que vos generes, vos lo podés descomponer en 2 fuerzas. Siempre en 2. Separadas un brazo de palanca. Una de esas fuerzas podrías hacerla pasar por el punto en cuestión. Pero la otra necesariamente se sale de ese punto. ¿No? Mira, suponete que vos tuvieses este esquema. Te lo trato de dibujar a ver si te queda claro, porque es interesante que te quede claro. Yo tengo este sistema. En el cual acá están todas las fuerzas estas que están dibujadas acá, que son estas acá. Esta es una. Esta es otra. Esta es otra. Y esta es otra. Y se te ocurriese ponerle una cupla. Claro, esa cupla, para que te quede dentro de este plano, tendría que ser una cupla como esta.
ese par. Ahora vos decís, claro, pero ese par yo siempre lo puedo descomponer y trabajar en un esquema que sea algo así. Dice, vuelvo a dibujar todo otra vez. Sí, vuelvo a dibujar todo otra vez para que se entienda la idea. Dice, este es X. Este sí. Y acá tengo el punto en cuestión, por acá pasa P1. Por acá pasa P2. ¿Por qué habré puesto 4? P3. Pi. Y ahora descompongo ese brazo, ese par, como dos fuerzas. Dice, yo podría descomponer eso en una fuerza P, por acá, y en una fuerza separada una distancia D, y ahora fijo la premisa cuánto tendría que valer. Dice, la condición es que M en módulo tiene que ser igual a P en módulo multiplicado por D. Bueno, está bien, eso lo puedo crear. Ahora, fíjate una cosa, si vos tenés dos fuerzas separadas a una distancia D, ¿podés hacer que concurran a este punto, que lo podríamos llamar C, o dicho de otro modo, ¿podés hacer que concurran a este punto llamado C? Una sí, cualquiera de las dos, la que más te guste, pero la otra te queda separada a una distancia D. Por ende, no hay manera de que las dos concurran. ¿Fui claro? O agrego un dibujo más, porque el tercer dibujo sería, esto es equivalente, y hay que volver a dibujar las cuatro fuerzas. ¿Qué dice? Que esas cuatro fuerzas serían una cosa así. Dice, tengo un sistema que tiene P1 por acá, P por acá, y tratando de mostrar sistemas equivalentes. P sub 2 y P sub 3. Y tomo una cualquiera de las dos azules y la hago concurrir. Dice, bueno, tomo una de las dos. Acá está una de las dos. Ajá. Y la otra está separada un brazo D. Acá está la otra. Pero no, esta no concurre. No concurre. ¿Y cuál es la separación? D. Pero si no concurre, entonces, si no concurre, no es un caso de sistema de fuerzas coplanares. Espera que se me está moviendo, yo quería solo apuntar. Sistema de fuerzas coplanares concurrentes a un punto. No concurren. No tengo manera de que me concurran. Con lo cual, ¿con cuántas ecuaciones de equilibrio puedo asegurar el equilibrio? Con dos. Con dos. Planteo el Las dos de la sumatoria de las fuerzas sería, ¿no? Planteo el equilibrio con dos ecuaciones de fuerza. ¿Qué dice? ¿Qué tengo que asegurarme? Tengo que asegurarme que la sumatoria de fuerzas en X es 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Y con eso aseguro equilibrio. Y me queda un único y último caso. ¿Alguien tiene dudas de este caso que planteamos por las dudas antes de mudarnos a otro ejemplo? Fíjense que de 6 bajamos a 3, de 3 bajamos a 2. Cada vez le voy poniendo más condiciones al sistema y al ponerle más condiciones al sistema reduzco el número de ecuaciones. Simplemente para pensar, ¿no? Vuelvo a repetir que todo se puede analizar desde lo general, pero no me interesa más que dejar pensando la cosa. Dice, y entonces, ¿podría yo plantearme un sistema de fuerzas que fuesen paralelas concurrentes? O sea, ¿podría yo plantearme, este que sería el quinto caso, ¿no?
un sistema de fuerzas coplanares concurrentes a un punto impropio. Un punto impropio significa que las rectas son paralelas. O sea, dicho en criollo, es paralelas. ¿Se acuerdan que dos rectas paralelas siempre se cortan en un punto impropio? ¿No se acuerdan? Qué vagos, ¿eh? Cómo robaron la materia. A ver, no es crucial, ¿eh? No lo necesito para nada. Lo que digo es que si yo tengo mi terna de referencia y hago que esta terna coincida con la dirección en las cuales las fuerzas son paralelas, miren, las fuerzas son paralelas. No voy a dibujar más que 3 para que después cuando tenga que hacer la general no me aparezca tanta cantidad de fuerzas. Con lo cual, visto desde arriba, esto es Y y esto es X. Entonces, tengo una fuerza P1 por acá. Tengo una fuerza P2 por acá. Y tengo una fuerza P(I) por acá. O sea, hice que las fuerzas, hice que la terna coincidiese con la dirección paralela de las fuerzas. Las fuerzas todas las puse en una, la terna la puse en coincidencia con la dirección paralela de las fuerzas. Ya pregunto, ¿podría haber pares? Sí. Sí. ¿Qué dirección tendrían que ser? En cualquier dirección. Paralela al eje Z. Paralelas al eje Y. ¿Perdona? Perdón, puede ser del eje Z o el eje Y. Del eje Y. Mirá que ¿Al plano Z? Al plano Z está bien. O sea, son perpendiculares al plano Z. No sé si es eso lo que dijiste, porque como hay varias voces a la vez. Fíjate que si fuesen perpendiculares al plano XY, admitirían cupla contenida en el XY. O sea, si son de la dirección Z. Lo que quiero decir es esto. Si yo agrego pares que tengan esta dirección, este es el M1, lo puedo pensar como una cupla que aparezca representada acá. Y si le pienso un par M2, para que se vea el sentido de giro, un M2, dice, eso permitiría ver una cupla que aparezca acá, con la única salvedad que esta vendría para el lado contrario. Pero sí o sí tienen que ser perpendiculares al plano XY, porque en el plano XY está P1, P2, PI. Si tuviese otra dirección, no quedarían dibujadas ahí. O sea, admite escribirlo. Pero ¿no faltaría una condición ahí? ¿Cuál? Que las fuerzas sean paralelas a las demás. Para que se cumpla que sean coplanares concurrentes a un punto impropio. Las fuerzas son los pares molas. O sea, digo, de los pares libres. Pero vos mirá, un par libre, ¿no? A ver si te entendí la pregunta, la duda que se te generó a vos. Agarro un par libre. Agarro el M1, mirá, no dibujo todas las fuerzas, permitime que no las dibuje, para no gastar en eso. Ese par libre, el M1, podría ser este, ¿no? Si querés. Sí. Sí.
Y el M2 podría ser este. Y vos me decís, sí, eso es lo que yo digo. Pero fíjese que no son paralelas a la dirección de X. Es verdad, pero porque vos sos un caprichoso. No hay otra razón. Porque como son vectores libres, también los podrías haber dibujado en una forma más amigable y que te dé en la dirección que a vos te interesa. Porque tranquilamente este lo podrías haber dibujado así. Y este otro lo podrías haber dibujado así. ¿Son paralelas a la dirección del eje X? Sí. ¿Cumplen con la condición de concurrencia al punto impropio que sería la dirección del eje X? Sí. Acá, permítame que borre. Voy a borrar esto porque no hay equivalencia, porque le faltan las otras fuerzas. Bueno, si quieren que le ponga la equivalencia, le tengo que dibujar todas las que faltan, ¿no? Profe, una pregunta, perdón. Está perdonado. O sea, la única diferencia con, digamos, el tercer sistema que vimos, el de fuerzas coplanares, sería que acá solamente son paralelas. En el tercer sistema que vimos, espérate, aguantame un cacho que ya que me metí en este lío, espera, ya estoy con vos, ya te tomo lo que vos me preguntés, pero solamente para que se entienda que si son equivalentes tienen que estar todos. Ahí está. Y ahora vamos al tercer caso que vos decís, el tercer caso está por acá adelante. El tercer caso era este, sistema de fuerzas coplanares, sí. Estas fuerzas concurrían ya sea a un punto o eran paralelas entre sí. Porque mirá, la diferencia entre este caso y el 4 es que el P1, P2, PI pasan por este punto. La diferencia entre este caso y el último de los casos es que P1, P2, PI son todas paralelas entre sí, mientras que en este caso no tienen por qué ser paralelas. Este reduzco a 3, este reduzco a 2 el equilibrio, y ahora mirá lo que le pasó acá. Si planteo el equilibrio, ¿con cuántas ecuaciones aseguro el equilibrio? ¿Con 2? Con 2, sí. Claro. Si planteo... Sí, no sé si alguien me habló y si hay algo que no expliqué con claridad, pero si planteo el equilibrio en este caso, vuelvo acá y digo, planteo el equilibrio. Con dos fuerzas, con dos ecuaciones. Las dos ecuaciones, ¿qué son? Que la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X es igual a 0. ¿Por qué de la dirección del eje X? Porque yo puse el eje X en coincidencia con P1, P2, PI. Y la otra ecuación es sumatoria de momentos en Z. Muy bien, igual a 0. Profe. Sí. Porque en realidad, o sea, las cuplas siempre van a ser ortogonales al vector M, pero, o sea, vos las podés poner como en el sentido que quieras, digamos, siempre y cuando estén dentro del plano XY. Vos las ponés en el plano perpendicular, ¿cuál lo definiste? Perpendicular a la recta de acción de la cupla. Vos tenés la recta, ahí está la cupla, perpendicular, dibujás esas dos fuerzas. Entonces, si vos tuvieses dos biromes y pudieses ver lo que yo haría en un escritorio común, es dibujar sobre el escritorio
tengo estos dos marcadores. Los dos marcadores, se ven los dos marcadores, ¿no? Yo pongo un vector vertical y digo, acá tengo una cupla. ¿La puedo poner así? Sí. 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 Sí, sí, perfecto. O sea, en este caso vos necesitas que sean paralelas, entonces la Claro, pero ponés. la opción Claro. de cualquiera de estas posiciones representa ese vector. Como a mí me interesa que me queden así, las dejo así. Pero no alteré el resultado. Yo no dije que esto no pudiese. No, esto puede. Esta representación es igual que el vector que está perpendicular hacia arriba. Sí. Sí, perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta? Puede siempre. Sí, en el caso de que las fuerzas sean paralelas al eje Y, ahí Sí. cambiaría que la suma de las fuerzas en Y debería ser 0. O sea, Claro. viéndolo desde otra perspectiva. Sí, claro. Si vos en vez de poner las paralelas al X, las pusieses paralelas al Y, tendría que ser sumatoria de fuerzas igual de Y igual a 0. Si las pusieses oblicuas, bueno, porque sos un torcido y te pusiste la terna en la dirección que no te conviene, te va a dar más trabajo. En realidad te van a aparecer dos ecuaciones para poderlo asegurar, porque te pusiste las fuerzas de tal manera que, perdón, te pusiste la terna de tal manera que no te coincide con el paralelismo. Pero si vos lo rotás y en vez de trabajar con XY, trabajás con X' y', tal que X' te coincida con la dirección oblicua que ahora tienen, ya está, y ahí trabajás. ¿Se entendió lo que expliqué o no? ¿O dibujo? Sí, gracias. Dibujo. O sea, acordate, la terna es una herramienta que vos la acomodás como te conviene. Si todas las fuerzas están horizontales, metele una dirección que sea coincidente con esa. Si están oblicuas, agarrá la terna y acomodala para que te quede una dirección coincidente con la dirección paralela y te baja las ecuaciones. El problema es el mismo, pero el número de ecuaciones conviene que sea el más chico. Los casos particulares los barrimos todos, los terminamos todos, que nos queda por ver. Bueno, nos queda por ver fuerzas distribuidas. Es un concepto que necesitamos que ustedes manejen. ¿Le puedo hacer una pregunta antes? Podés hacer una pregunta. De curioso nada más. El único caso en el que yo tendría 6 ecuaciones de equilibrio, entonces sería si yo tuviera 3 fuerzas perpendiculares entre sí, ¿no? Si yo tuviera una paralela al X, una al Y y una al Z, por ejemplo. Ahí Perdón, tendría 6. volvé a enunciar. En el único caso que... Y ahí En el que yo tengo 6 ecuaciones de equilibrio, las 6. Sí. Sería ese caso, ¿no? Sería arriba de todo. Ah, listo. Ya pasó hace tanto que se me pasó. El de 6 era este. El de 6 es el que tiene pares y fuerzas. Lo que pasa, Marco, es que lo que vos habías dicho de que, digamos, tengan la dirección de X y Z, por ejemplo, a ver, hay que, digamos, explicitarlo un poco más porque tranquilamente esas 3 direcciones pueden concurrir al mismo punto de todas formas. ¿Entendés? Si vos, por ejemplo, lo haces pasante por X, pasante por Y, pasante por Z, concurren a un punto. ¿Entendés lo que te digo? Sí, perfecto. Bien. Bueno, Mario, hola, porque no te saludé. ¿Cómo te va, Nico? Yo diría que veamos fuerzas distribuidas en tanto y en cuanto podamos. ¿Vos lo vas a usar, fuerzas distribuidas, ahora? Si querés, lo uso. Si querés, doy un ejercicio de fuerza distribuida. ¿Te parece? Lo que diría es que vos cuentes el ejercicio, o sea, hacer un descanso, son 20 y 30. Hacemos 15 minutos, nos tomamos 15 minutos, contás un ejercicio. Nos queda tiempo, ponemos fuerza distribuida y si nos queda más tiempo, ponemos con distribuida de por medio. Digo yo, para que todos estos casos particulares y el equilibrio, que es la clave que tendríamos que dar hoy, se pueda plantear. Perdón, antes, para poder cerrar esta pantalla, ¿alguien le queda alguna duda? Si queda, no hay problema, la volvemos a abrir, ¿eh?
Es simplemente para dejar de compartir y proponer. Bueno, si estás de acuerdo, Nico. Estoy de acuerdo con lo que digas, Mario, no tengo ningún problema. No, yo digo, paremos ahora unos 15 minutos. Y Me dentro de parece 15 minutos, 9 menos cuarto, vos contás un ejercicio donde haya equilibrio de por medio. Dale. Y Genial. después, si queda tiempo, cuento fuerzas distribuidas. Y si no, pasan a la clase que viene, al comienzo de la clase que viene. Dale, perfecto. Bien, nos encontramos 9 menos cuarto. Dejo de grabar. Listo. Dale, profe, genial.